Yo tenía 2 Biblias, dije así acabo más rápido. Bien, jóvenes, vamos a tener un tiempo, otro tiempo de devocional. Yo siempre digo que no me va a tardar, pues siempre me tardo, así que hoy no voy a decir nada, a ver si eso funciona. Y bueno, quiero compartirles una porción que estuve estudiando ahí en Tesalonicenses. Vamos ahí a la epístola a los Tesalonicenses, a la primera. Dejen pongo el cronómetro porque si no... Fíjense que estudiando un poquito, aunque en sus Biblias Tesalonicenses está después de 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, todas esas, los historiadores dicen que fue la primera carta que salió de la mano de Pablo, que esta fue la primera carta que Pablo escribió a una iglesia que él inició. Y quiero compartirles en esta tarde el capítulo número 5 de 1 a los Tesalonicenses. Aquí está, 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y quiero llamar su atención al versículo número 2, que nos habla de un evento pues bastante especial. Vamos a leer todos juntos el 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Híjole, le cambié bien feo la versión. Vamos a leerlo otra vez. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Jóvenes, es una realidad que el Señor va a venir por segunda vez. Hay quienes lo esperan, hay quienes no lo esperan, pero sin embargo la Biblia afirma que es algo que va a pasar. Dice que esta es una razón suficiente para que estemos sobrios, para que estemos velando, como dice el versículo 5 y 6. Vamos a leerlos, dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y el apóstol aquí es muy claro y dice que nosotros somos la luz y que como tal debemos tener vidas que sean diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor viene y que su venida no nos agarre desprevenidos. El versículo 9 y 10 afirman que esa salvación para nosotros es segura. Miren, vamos a leerlos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y no sé si a ustedes, pero a mí por lo menos es algo que me alienta, me motiva, porque saben, esta es una esperanza que no toda la gente tiene. Hay muchas religiones y hay infinidad de creencias en filosofías que al final no tienen ninguna cosa segura. Nosotros jóvenes, por el contrario, tenemos esta esperanza de que no importa qué tan mal vayan las cosas, no importa cómo estén los problemas, no importa cómo esté la situación, porque sabemos que al final nuestro futuro es estar con nuestro Señor para siempre, y es algo que es seguro, que no depende de nosotros. ¿Saben? El apóstol Pablo empieza con esta gran verdad en el capítulo 5 para después dar algunas exhortaciones, dar algunos preceptos, algunos mandatos. Es decir, Pablo dice: esta es la realidad que nosotros como creyentes tenemos, esto es lo que nos espera, esto es nuestro futuro. Así que, ¿por qué no hacemos lo que a continuación va a describir? Y empieza a hablar de los hermanos, empieza a hablar de la iglesia. Y miren, quiero llamar su atención al versículo 14, que es donde principalmente está la reflexión de esta noche. 5:14. Vamos a leerlo 2 veces. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vamos a leerlo otra vez. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ya que hemos visto el panorama general en el que como hijos de Dios nos encontramos,
el apóstol Pablo les decía, empieza a dar ciertas instrucciones. Hay muchas otras, de hecho, del versículo 12 en adelante hasta el 24, da varias cosas que como hijos de Dios debemos hacer. Pero yo quiero llamar su atención a este versículo. Y lo quiero hacer porque este versículo habla de cosas activas que como hijos de Dios tenemos que hacer hacia los otros hijos de Dios. La primera, ¿cuál es? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y saben, la palabra amonestar quiere decir prevenir, advertir acerca de algo. Y fíjense que estaba encontrando la raíz original de la palabra que está aquí como ociosos, pero fíjense que más bien la palabra que se usa es para alguien desordenado, es decir, alguien que el original es tomado de esa idea donde está la fila del ejército y pues ya ven que tienen que estar todos pues bien formados. Bueno, pues hace referencia a aquel que se sale de la fila, aquel que conscientemente decide no hacer lo que se tiene que hacer. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Que amonestéis a los ociosos. Vamos a leer 2 versículos para darnos una idea a qué se refiere. Vamos a darle una vuelta atrás a 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 3, y nos va a hablar precisamente a qué se refiere con eso de amonestar. Dice así, se los leo del 4, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, y dice ahí, que os apartéis de fornicación. Aquí el apóstol Pablo se dirigía a aquellos que, si bien ya habían conocido al Señor, batallaban con algún pecado en su vida. No andaban, dice aquí, como era digno del Señor. Eso es amonestar. Vamos a leer otro pasaje en Hebreos 13:3, que nos va a hablar de la importancia que tiene la amonestación en nuestra vida. Hebreos 13:3. No, me equivoqué de pasaje. Perdón, es 3. No, perdón, esperen, déjenlo busco. Es aquel versículo que habla de que no se endurezca vuestro corazón por el engaño. 3:13, ¿sí es 3:13? Hebreos 3:13. Dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gracias, Enoch. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol? Básicamente está diciendo que es importante que nos exhortemos unos a otros. ¿Por qué? Porque dice ahí que si andamos desordenadamente, pero nadie nos dice, ¿qué riesgo corremos? Que nuestro corazón se endurezca. Y qué difícil es, ¿no? De repente llegar con un hermano y decirle: hermano, pues he sabido, he visto tal situación y yo quisiera animarte en el nombre del Señor a que reconsideraras. Digo, ahorita lo estoy diciendo fácil, pero en la práctica qué difícil es, porque representa un doble reto. Porque el nosotros ir a una persona y exhortarla, pues nosotros debemos ser, en este caso, ejemplo, ¿no? Y es un doble reto. Pero sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos dice que es algo que tenemos que hacer, que es necesario. Vamos a continuar ahí con ahí en el versículo 14, que sigue en la lista. De ahí de 1 Tesalonicenses 5.
5:14. La segunda es que amonestéis a los ociosos, ya lo vimos que es, que alentéis a los de poco ánimo. Y saben, aquí se refiere a aquellas personas, el original quiere decir de alma pequeña, aquellas personas que no saben cómo enfrentar un problema. ¿Y a poco no nos pasa así? Que a veces nosotros tenemos problemas y vemos las cosas de un tamaño tan grande que no sabemos si tienen solución. Pero aquí el apóstol Pablo dice que entre cristianos, entre hijos de Dios, nosotros podemos alentarnos. Esa es la segunda que hay aquí en esta lista. La número 3 dice así: que sostengáis a los débiles. Y no se refiere aquí a la fuerza física. Se refiere a aquellas personas que son débiles respecto de la tentación. Aquellas personas que han recibido a Cristo pero que batallan con algún pecado y lo siguen cometiendo. Pero ¿qué dice aquí el versículo? Que sostengáis. Es decir, que seamos de apoyo para ellos, que en vez de juzgarlos, nosotros podamos acercarnos a ellos y ver por su salud espiritual. Que nosotros podamos tener siempre una palabra de alivio, podamos tener una palabra de la Biblia respecto a esa debilidad que el hermano está atravesando. Y dice, por último, que seáis pacientes para con todos. Esto implica muchas veces, jóvenes, el aguantar, pues que algunas personas nos ofendan, que algunas personas hablen mal de nosotros. La paciencia es aguantarlo, independientemente de lo que sea, la paciencia es aguantarlo. Estas son cosas como bien prácticas que el apóstol Pablo nos está diciendo. La pregunta es, jóvenes, y yo les quiero dar este reto, yo quiero tomar este reto. ¿Cuáles de estas 4 cosas que son sencillas? Yo me ponía a pensar que en aquellos tiempos no había comentarios bíblicos, no había Biblias electrónicas y que no había tantas cosas para estudiar la Biblia. En aquellos tiempos solamente llegaba la carta y los hermanos la leían. Y tal vez ahorita yo les expliqué un poquito, pero sin embargo es claro, ¿no? Ver lo que el apóstol les está diciendo a los hermanos. Yo les pregunto, ¿cuáles de estas 4 cosas quieren ustedes tomar para un propósito de este año? Es decir, que cuando yo vea a un hermano y vea que no está haciendo las cosas como a Dios le agradan, que mi vida pueda ser de ejemplo y que con esa preocupación de que el hermano pueda sufrir algo por su pecado, yo pueda ir y amonestarle. ¿Cuántos de nosotros tomaremos esa determinación de no hacernos de la vista gorda? Ojo, que no quiere decir que andemos viendo en qué andan los hermanos mal, ¿no? Que afilemos nuestra vista y... No se refiere a eso. Se refiere a que si nosotros vemos algo en la vida de alguien, tengamos compasión por él y le podamos amonestar. ¿Cuántos de nosotros, jóvenes, nos proponemos o nos ponemos como propósito para el próximo año involucrarnos en la vida de los demás? Saben que es fácil decir yo tengo problemas y yo ya estoy lidiando con mi vida, pero cuando aquí nos dice que alentemos a los de poco ánimo, nos está diciendo lo contrario, que dejemos de lado aquello que es nuestro problema para ocuparnos del problema de alguien más. Dice que sostengáis a los débiles. ¿Cuántos nos proponemos para el próximo año no solamente dejar esa plática en algo superficial de cómo estás, cómo te ha ido y qué tal la escuela, sino que podamos ir un poco más allá y podamos decirle, oye hermano, ¿y tu vida espiritual cómo va? ¿Cómo te has sentido? Quiero orar por ti. ¿Y cuántos de nosotros tendremos la paciencia para decir, bueno, la iglesia es para trabajar y aunque a veces las cosas no me gustan cómo se hacen o a veces yo las haría de otra manera, ¿cuántos de nosotros diremos, bueno, a pesar de eso yo quiero entrar a un ministerio y trabajar? No porque el trabajo sea para esa persona que tal vez tienes ahí ciertas discrepancias, sino que quieras trabajar para el Señor. ¿Se fijan? Son cosas bien sencillas, son cosas que no requieren una gran explicación, pero llamó mi atención porque hablan de interesarse en la vida de los demás. ¿Saben? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me está pasando últimamente. Me doy cuenta que yo pensaba que en la escuela
la vida era rutinaria, ¿no? Pues siempre las mismas clases, los mismos maestros, los mismos exámenes, ya hasta sé cómo le hace y qué califica. Pero saben, ahorita que estoy en el servicio social me doy cuenta que conforme avanza la vida, tiende a hacerse más y más rutinaria. Al menos eso me pasa a mí. Llegas a un lugar como trabajador y es lo mismo del día anterior, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Saben, mi intención no es incomodarlos respecto de su vida, pero ayer el hermano Javier decía algo allá en Loma del Chino. Yo creo que la vida no es simplemente para eso. Yo creo que la vida no es simplemente para la escuela, para el trabajo, para comer. Decía el hermano, yo creo que cuando Dios dijo que nos iba a dar vida y vida abundante, era para eso, para que hiciéramos algo más. Y ese algo más no tiene que ver con nosotros, dice aquí la palabra de Dios que tiene que ver con los demás. Jóvenes, yo les invito, y esta porción me desafió a mí también, a que no veamos solo por nosotros, solo por nuestra vida, solo por nuestros problemas, solo por lo que nos pasa. Yo creo que hay mucho más que hacer si nosotros vemos en la vida de los demás y nos interesamos de una manera verdadera, de una manera sincera por los demás. Creo que a veces como hijos de Dios no alcanzamos a proyectar eso y vivimos como la gente. No nos diferenciamos mucho porque somos igual que la gente, nos preocupamos por lo nuestro, por lo que va a ser de nuestro futuro, y creo que podemos hacer más cosas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy porque pues tu palabra es sencilla, Padre, es clara y nos habla, Señor, de que pues nuestro interés no debe centrarse en nuestras vidas, Padre, que como hijos tuyos, Padre, sabiendo que un día te veremos, Señor, sabiendo que un día estaremos contigo y que todo, Padre, todo lo que es negativo, todo lo malo, Señor, ya no estará presente, ya estará solo tú, Señor, y tú serás el que podrá satisfacer todas nuestras necesidades. Pensando en eso, Señor, es que tú nos pides, Padre, que nos interesemos por los demás. Yo te ruego, Padre, que nos des la sabiduría, Padre, nos des ese corazón de interesarnos en los demás. Gracias te doy, Señor, porque alguien alguna vez se interesó en nosotros y nos habló de tu evangelio. Te agradezco todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.